¿Qué hay, data conscientes? El día de hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos en estadística y cómo aplicarlos desde Python. Este video pertenece a una serie en donde hacemos un curso de Machine Learning partiendo desde cero, desde cómo instalar los programas y los ambientes, cómo configurarlos y conceptos y todo lo necesario para que crees tus propios modelos de Machine Learning. Así que si quieres seguir esta serie en orden, suscríbete. En los comentarios te dejo el enlace al boletín en donde vas a poder tú seguir un video cada semana de forma secuencial para que puedas hacer este curso. Así que, bueno, sin más, vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de datos que hay, es decir, los datos numéricos, los categóricos y los ordinales. Vamos a hablar sobre algunas medidas de tendencia central como lo son el promedio y la mediana, y vamos a hablar sobre medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar. Y finalmente vamos a hablar sobre las distribuciones de probabilidad y por qué son importantes en este análisis previo a construir un modelo de ciencia de datos. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir a nuestro VS Code. Como siempre, en los primeros videos explicamos cómo instalar y configurar Python y también este ambiente. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es llamar a nuestra librería, ¿no? En este caso vamos a llamar a pandas para poder... me faltó ponerle el alias, ASPD, para poder nosotros trabajar con data frames. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos. Ya habíamos mencionado que existían distintos objetos en Python, de los cuales pues algunos eran el numérico y el string o cadena de texto. Habíamos hablado de cómo crear listas y cómo crear variables. Vamos a importar una data frame. Vamos a seguir trabajando con la del Titanic para ver los distintos tipos de datos que existen en esta tabla. Para lo cual vamos a llamar la librería de Seaborn, que es la que contiene estos datasets. Les dejo una tarjeta con el video sobre las librerías y cómo instalarlas. En este caso pues ya las tenemos instaladas. Vamos a crear una data frame y vamos a cargarla del Titanic utilizando esta función de load dataset. Entonces vamos a utilizar la propiedad de head, la cual nos va a mostrar los primeros 5 datos. Y recuerden que Python es indexero, por lo que siempre va a empezar con el 0 de esta tabla. Y vemos que tienen algunos variables con números, otros con texto. Y bueno, pues vamos a aprovechar nosotros esta tabla para describir los distintos tipos de datos con los que podemos trabajar. Primero, los numéricos. Pues los numéricos son eso, o sea, que están compuestos solo por números, como por ejemplo este de la clase. Bueno, en realidad la clase no necesariamente es del todo numérica, porque estamos hablando que hay primera, segunda y tercera clase, ¿no? Eso más bien es una categoría, pero la edad, por ejemplo, esa sí es numérica. Entonces vamos a comenzar con esta de la edad. Vamos a ponerle, ustedes pueden llamar las variables, una de las formas es utilizando un punto. Aquí vamos a ponerle age, ahí está. Y si ustedes la ejecutan así, pues les va a mostrar todo. Y también aquí pueden utilizar ustedes el head, que como les comentaba sirve para mostrar los 5 primeros datos que contienen. Entonces vemos cómo es una variable del tipo numérico y además como tiene puntos decimales, pues es como lo dice aquí, del tipo flotante. Flotante quiere decir que es con puntos decimales o se llama punto flotante. Entonces este es uno de los tipos de datos que encontramos, que es el de tipo numérico. Pueden ser numéricos del tipo flotante o bien enteros. Luego, otro de los tipos de datos que nosotros podemos encontrar es el categórico. ¿Qué es un dato categórico?
es un dato que no es precisamente un número, sino que está describiendo que esa observación pertenece a una categoría. Por ejemplo, el género, en este caso sex. Si nosotros ponemos df.sex, vemos, bueno, vamos a darle un head también, vemos cómo tenemos male y female. Para nosotros ver todos los tipos de categorías que tiene esta variable, podemos utilizar el método de value counts. Aquí vamos a ponerle value counts. Abrimos y cerramos paréntesis. Y nos va a mostrar cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay había como pasajeros en el Titanic. A este tipo de variables se le llama una variable categórica porque está dividiendo la población en categorías. En este caso, pues 2 categorías. Y ahora vamos a ver un tercer tipo de variable, un tercer tipo de dato, que es el ordinal. En cuanto a categórica, ustedes ven que, o sea, está hombre y mujer, pero es arbitrario, ¿no? O sea, ¿cuál aparece primero? Es arbitrario. No es que el hombre esté antes que la mujer, ni a la inversa, sino que es un orden arbitrario. En cambio, en las variables que son ordinales, esto no ocurre. Por ejemplo, si hablamos de escolaridad, está primero el preescolar, luego la primaria, luego la secundaria, es decir, van siguiendo un orden. De ahí la palabra ordinal, que sigue un orden. Porque hoy si ustedes, si fueran a ponerle números, podrían ponerle 1 preescolar, 2 primaria, 3 secundaria y así sucesivamente. Aquí el orden sí importa, porque, o sea, el número 2 va después del 1, ¿no? Entonces, eso es la importancia de los datos ordinales. Esta distinción es muy importante porque en los modelos, si ustedes le meten un número, en este caso de los datos ordinales, les va a asignar un peso, o sea, va a tomar en cuenta esa secuencia. Entonces, por eso es que es importante hacer esta distinción entre las variables categóricas y las ordinales. Entonces, para nosotros poder traducir esta variable a números, la vamos a convertir en un tipo especial de variables que se le denomina dummies, para lo cual vamos a usar una función de nuestra librería de pandas que se llama getDummies. Entonces, y aquí le indicamos que es esta de sex, que la que queremos obtener los dummies. Y si nosotros ejecutamos esta línea, vemos cómo nos está creando 2 variables, una para female y otra para male, en donde nos está indicando si el pasajero es hombre, en el caso de female, si la pasajera es mujer, nos pone true, y en caso contrario nos pone false. Entonces esta es una manera de convertir estas variables categóricas a números. En el caso de las variables ordinales, por ejemplo aquí en pclass, pues ya viene, ya viene convertida en números, ¿no? Si nosotros le damos un df pclass y vamos a ponerle un value counts, vemos que de las 3 clases pues ya vienen en números. Esta podrían, si es una variable ordinal, es decir que si la categoría primera clase como que está arriba y luego la segunda y luego la tercera, es decir, como que sí hay un orden aquí. Entonces pueden meter esta variable sin necesidad de hacer ninguna transformación. Ahora que ya hemos visto cómo trabajar con los distintos tipos de datos, tal como lo teníamos aquí en nuestro plan, ahora vamos a hablar de las medidas de centralización. Vamos a utilizar una variable de tipo numérica porque pues estas medidas se basan en datos numéricos. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la edad, age, y vamos a tomar el promedio. ¿Qué es el promedio? Pues es de todas las edades, o sea, tomar la suma de todas las edades de todos
pasajeros del Titanic dividido entre el número total de estos pasajeros. Ese es el promedio. En este caso vemos que la edad promedio de los pasajeros del Titanic era de 29 años. Es decir, había quien estaba por encima de 29 y quien estaba por debajo, pero en promedio era esa edad de 29. Esa es una de las medidas de tendencia central más usadas y nos sirve pues para darnos una idea de cuál es pues en este caso la edad, ¿no? O sea, la edad más o menos en la que oscilaban los pasajeros del Titanic. Existe otra medida de tendencia central que es la mediana, la cual consiste en poner los datos en orden, en este caso las edades, desde el más joven hasta el más viejo, y contar exactamente hasta la mitad qué edad tenía la persona que se encuentra. Si nosotros ordenamos del menor a mayor en cuestión de edad, ¿qué edad tenía el que está exactamente en medio? Esa es la mediana. Se utiliza porque hay algunas variables numéricas, como por ejemplo el ingreso, donde hay personas que pueden ganar mucho dinero y personas que pueden ganar muy poco. Entonces, si sacamos el promedio puede ser un poco engañoso, porque los que ganan muchísimo pueden jalar el promedio y dar una falsa impresión de que la población en general tiene un buen ingreso, cuando no necesariamente es así. Entonces, en esos casos se recurre a la mediana. En este caso se obtiene con median. Y aquí vemos que pues la edad, la mediana de la edad es de 28, lo cual está muy cercano a este 29. Aquí vemos que la dispersión, es decir, qué tan alejados están los datos de la median del promedio, no es muy grande. Y existen medidas de dispersión que observan justamente este fenómeno del promedio, qué tan alejados están el uno del otro. Y justo para poder observar estas distancias, es decir, por ejemplo, qué tan lejos está del promedio la edad de los pasajeros, existe una medida de dispersión que se llama la varianza, la cual consiste en que vas a tomar cada pasajero y vas a ver la diferencia que hay entre su edad y la media, y la vas a elevar al cuadrado. Y luego vas a sumar todas esas distancias que hay entre cada pasajero y la edad promedio. Y entonces, bueno, vamos a ver este estadístico. La varianza, que es var. Y entonces aquí tenemos que la varianza es de 211. Solo que, como les comenté, es la suma cuadrada de cada una de esas distancias. Si existe otra medida de dispersión, que es la desviación estándar, lo que hace es que es básicamente la raíz cuadrada de esta varianza. Y entonces aquí vemos que es de 14. Entonces vemos que pues sí hay algo de dispersión en nuestra observación, ¿no? O sea que si bien la media es de 28, vemos que por ejemplo la desviación estándar puede estar en el rango de más o menos 14 años. Y esta dispersión nosotros podemos verla gráficamente con la librería de la cual hemos hablado también en un video pasado. Se los dejo aquí para que lo vean. Y pues es la de PyPlot. Entonces vamos a importarla, es matplotlib.pyplot y su alias suele ser plt. Entonces vamos a crear una gráfica. Recuerden que para crear las gráficas utilizamos plt. Y la función que queramos, como en este caso es el histograma de la edad, y le estoy pidiendo que elimine los valores perdidos. Entonces al nosotros graficarla vemos, ¿no? O sea, vemos cómo se concentra en estas edades. De este lado tenemos las edades y del lado izquierdo tenemos el número de pasajeros del Titanic que se contenían en estos rangos de edad. Y vemos como si bien había menores de 10 años, incluso casi bebés, ¿no? Y también había personas ya muy cercanas a los 80 años, ya muy pocas personas. Y la mayoría de la población se concentraba entre los 20 y 30 años,
que es justamente más o menos la medida tanto de mediana como de promedio que hemos observado. Entonces, bueno, en este video hemos hablado de los distintos tipos de datos y por qué es importante hacer una distinción entre los datos categóricos y los ordinales. Hemos hablado de los datos numéricos y sus medidas para describirlos, tanto de tendencia central como de dispersión. Hemos visto lo que es el promedio, que es dividir el valor entre el número total de la población, la mediana, que es ordenar de menor a mayor y quedarnos con el número que está en medio. Hemos hablado de medidas de dispersión, que qué tanto se alejan cada individuo de nuestro promedio, tanto utilizando la varianza como la desviación estándar, y hemos hablado de las distribuciones de estas variables continuas, cómo las podemos ver utilizando un histograma con la librería de Matplotlib. Entonces, si en próximos cursos vamos a ver cómo hacer unas transformaciones para poder ingresar estas variables y crear nuestros modelos de Machine Learning. Así que suscríbanse, denle like, si tienen alguna duda déjenle en el comentario y si quieren profundizar en algo pueden revisar todos mis cursos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!